A grabar. Práctica. No sé si a ustedes, un poco comparado con cómo veníamos trabajando el año pasado, que era texto, trabajo práctico, texto, que a lo mejor en Areal, bueno, inclusive había una especie de textos más elaborados. Y el otro tema, no sé si les llama la atención que todavía no planteamos ningún trabajo práctico. Cosa rara. ¿Por qué? A ver. Tanto Areal, que vamos a hacer algún trabajo de Areal, tanto la pedagógica didáctica como el espacio de la práctica, son materias de análisis y reflexión y de aplicación. Entonces, hoy vamos a trabajar arquitectura de la clase y recuperar la clase en la concepción de Sanjurjo, que si bien a lo largo del año van a tener toda la bibliografía, van a tener transcripto el texto, me parece que es bibliografía que tenemos que conocer todos y leer todos. Ahora, leer para estudiar y o leer como para estudiar para un parcial no nos sirve. ¿Por qué no planteamos todavía que a lo mejor dentro de 15 días vamos a hacer un trabajo práctico del análisis de un protocolo de clase? Sí. ¿Qué es lo que pretendo yo con esta bibliografía que de por sí es abundante y es mucha? Que la lean, traten de comprenderla, para después, ¿para qué? Si ahí va a ser fundamental, para aplicarla en un análisis de clase, para aplicarla cuando salgan a las pistas, para aplicarla en una planificación. Es decir, yo lo que voy pidiendo es, vayan leyendo, subrayen, indaguen el texto, cuestionen, pregunten y vayan haciendo un listado para ir trabajándolas en clase. Porque, bueno, ahora vamos a trabajar la arquitectura de la clase y la próxima son las formas básicas de enseñar. Me parece que no tiene sentido desarrollar las formas básicas de enseñar, aplicar las ciencias sociales, y después hacer un trabajo práctico, preguntar qué es la narración, qué es la explicación, cuáles son los fundamentos teóricos. Los vamos a reutilizar. ¿Por qué? Porque a la hora, después del segundo cuatrimestre, después de las vacaciones, vamos a empezar a planificar, vamos a empezar a trabajar con los contenidos. Bueno, tal tema lo voy a dar de esta manera. Tal tema voy a utilizar una narración, tal tema voy a usar una explicación. Puedo tomar un estudio de casos. Bueno, la pregunta del millón es, ¿por qué eso y no otra cosa? Entonces, bueno, elijo esto por esto y por lo otro. Por eso vayan leyendo el material, vayan subrayando, vayan indagando y, ¿por qué no cuestionando? ¿Por qué no cuestionando? Que vale la pena cuestionarlo. Entonces, bueno, arrancamos con la arquitectura de la clase. ¿A qué le llamamos arquitectura de la clase? Tienen un poco de ideas, a ver. Y si leyeron la secuencia de actividades que hace el docente. La secuencia de actividades que da el docente durante la clase. Exactamente, la secuencia
Pero Sanjurjo, Liliana Sanjurjo es una doctora en Ciencias de la Educación que viene trabajando en la Universidad de Rosario. Me parece que es la bibliografía más interesante que hay sobre la práctica docente. Y acá se nos van a superponer o vamos a trabajar con dos líneas de pensamiento, atravesados por el constructivismo. Hay que construir conocimiento. Y los dos autores o los dos pensadores que nos atraviesan, uno es Piaget, a través de Liliana Sanjurjo, y el otro autor es Vygotsky, que lo toma mucho Pilar Beneham y después lo amalgama Feuerstein con la teoría de experiencia del aprendizaje mediado o construcción del conocimiento. ¿Qué diferencia hay? Y me parece que para la geografía, si bien Piaget tiene peso, pero Piaget en serio, encaja mejor la postura de Vygotsky. ¿Por qué? Porque cada uno piensa y escribe desde el contexto. A ver, ¿desde dónde uno lo piensa o produce conocimiento? Hay una influencia del medio. El contexto. Sí. Inclusive cómo vive. A ver, y de la cultura también, ¿no? Ninguna Desde duda. la visión cultural. La atraviesa. Exactamente. Condiciona. A ver, Piaget, ¿de dónde se para? Se para en la Europa occidental con una problemática o no, pero bueno, está medianamente aislado. Y lo que diferencia a Vygotsky de Piaget es una de las principales posturas de Vygotsky es que el contexto influye y marca. Todo el entorno educa. ¿Desde dónde puede estar escribiendo Vygotsky? Desde el otro lado de la Europa, está desde la Europa del Este, donde hay una concepción colectivista bien marcada. Entonces, por eso a veces necesitamos, para interpretar a tal o cual autor, conocer de dónde viene y desde dónde escribe, desde dónde produce conocimiento. Ahora, volvamos a lo nuestro y sí le voy a pedir, porque si no los voy a aburrir, cuando se cansen todos vamos a hacer un corte, o cortamos. ¿A qué le llamamos arquitectura de la clase? A las secuencias o la actividad que arma el docente para producir el proceso de aprendizaje. Pero Sanjurjo dice es la secuencia más o menos estable. ¿Por qué puede llegar a decir más o menos estable? ¿Por qué? Porque uno... Cambiante. ¿Cómo?
No, decía que porque es muy cambiante, es muy dinámico. Porque es muy dinámico y yo proyecto, programo, pero puedo llegar a encontrarme o desinterés o un imprevisto o que un descolgado y por qué no el propio docente salga por otro lado. Es decir, son las secuencias más o menos estables que algunos autores le hablan de jugada de la clase. Ahora, el otro tema es, entendemos por clase al aula, o el aula ¿qué es? No es el salón de clase. El aula es el ámbito material, formal o no, donde se produce ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿qué nos pasa a los docentes en esa movida o en esa jugada o en esa arquitectura? Y por eso esto es medianamente la reflexión. Y sobre todo nos pasa a los que venimos de varios años, nos parece que con el conocimiento del contenido estamos listos. No es así. A veces, ¿qué nos faltan a los docentes a la hora de armar la arquitectura de la clase? Generalmente un bagaje teórico que nos haga pensar y nos haga reflexionar. Está atravesada por todo un marco teórico desde el pensamiento, sea desde la pedagogía, sea desde la didáctica y, ¿por qué no?, desde la psicología. Es decir, ¿qué es la clase? Es el lugar donde se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje y donde el alumno construye el conocimiento. Ahora, solo el alumno va a construir el conocimiento. Ojo, si nos paramos en teorías o concepción de enseñanza-aprendizaje constructivistas. ¿Solo el alumno construye? El docente. No, es una Depende, ¿no? retroalimentación, profesor. Es En un ida y cuanto- vuelta, va y viene. Sí, pero ¿qué tipo de conocimiento va a construir el docente? ¿Construimos conocimiento? Científico, No. teórico. Nosotros, docentes, para construir conocimiento científico, estamos a años luz. ¿Por qué? Ah, Porque no tenemos la formación, porque no tenemos método. Nosotros los docentes somos meros repetidores de los científicos, en este caso, de los científicos sociales, y vamos tomando los distintos paradigmas. Pero nosotros conocimiento no construimos. Podemos llegar, después vamos a ver qué tipo de conocimiento podemos llegar a construir. Claro, yo pensaba en construir un conocimiento respecto de los alumnos, de la clase, de cómo dar clases. No, en los modos de Bien. enseñar la clase y viendo las respuestas que tienen los alumnos. Pero los modos o Claro. las formas de enseñar ya están trabajadas. Es decir, ninguna duda podemos Y construir a través de la experiencia de cada grupo. a través de la experiencia, pero siempre tenemos un bagaje teórico que nos está acompañando. A ver, voy a enseñar
la construcción del tiempo, pero tengo alguien que ya lo investigó, que me dice que el chico hasta los 16 años aprende de una manera. Tengo alguien que ya investigó que generalmente el chico en sus comienzos aprende por descubrimiento, mientras que adolescente adulto aprende por asimilación. Ya lo tenemos estudiado eso. Nosotros podemos construir conocimiento práctico, pero sí necesitamos construir otro tipo de conocimiento. Que un poco lo Ahí es cuando se formula lo de andamiaje. Andamiaje es una concepción de Brunner, que ahora vamos a llegar. Sí, que está dentro del constructivismo. Se va construyendo y se va construyendo conceptos. Pero para construir un concepto necesito tener, ¿qué es el andamiaje? ¿O qué es el andamio? Un soporte. Un soporte. Entonces, sobre ese soporte voy construyendo, pero estoy hablando desde parte del alumno, no interesa en qué nivel. A ver. La pregunta sería es... la trayectoria, las experiencias. Es posibilitar las herramientas necesarias para que el alumno pueda hacerlo finalmente por sí solo, sin ayuda del docente. Pero en un comienzo acompañarlo. Bueno, esa es no una sería teoría. del docente al alumno. No te escuché, Marianela. Que eso, a ver, eso no sería del docente hacia el alumno. Hay una mediación. ¿Vos querés saber qué aprenderíamos nosotros docentes? Nosotros, ¿qué tipo de conocimiento tenemos que construir? Claro, esa es la pregunta. Yo no entiendo, no entiendo a qué va la pregunta. Bueno. No sé si vos podés tirar una pistita para que me dé cuenta. No lo vamos a tirar. Eso, a lo mejor al final, si se da, si no, esto más o menos igual. ¿Puedo decir la forma de enseñar? ¿La forma de enseñar? Las formas de enseñar ya están analizadas. No, porque yo, por ejemplo, puedo tener un tema y puedo elegir de qué forma trabajarlo. Exactamente. Esas son claro, las a formas, eso voy. Son las formas básicas de enseñar. Ya está. Bueno, cuando palabra vos más, palabra menos. Ahora, nosotros. Claro, cuando vos haces la pregunta, sí. ¿Qué tipo Esa de parte no entiendo. Conocimiento construimos? Y es fundamental en la carrera del docente. Se lo dejo picando más o menos igual que el mapa. Y si no, mañana seguro que lo vamos a trabajar en la pedagógica didáctica. Ahora. ¿Conocimiento significativo? ¿Conocimiento crítico puede ser, profe? Experiencia. Puede ser significativo o memorístico. ¿A eso vas vos? Pero eso ya lo inventó Ausubel. Ya nos sirvió en bandeja Ausubel. Que habla de... ¿Vos querés que nosotros hagamos una crítica propia de qué conocimiento le vamos a...? Yo lo que quiero es saber, como para pensar, reflexionar. A ver, nosotros somos docentes de todo el conocimiento científico, social, y lo leemos, lo estudiamos. Sí. Según el paradigma, nos enrolamos, no nos enrolamos, lo cuestionamos, lo criticamos. En geografía, para medianamente, o en sociales, ¿se acuerdan lo que dice Santarelli Campos, lo que dice Rey Balmaceda, que un paradigma no reemplaza al otro? En naturales puede llegar a ser. Nosotros, según que vamos a abordar, vamos a tomar tal paradigma, pero, a ver, para dar clima, nos apoyamos en la climatología, ya lo tenemos. Somos repetidores. A la hora de dar clase,
nos apoyamos en la didáctica. Perfecto. Nos apoyamos en la parte epistemológica para ver... ¿Que sería una forma más reflexiva? Si todo es reflexión esto. Si no conocimiento más reflexionás, elaborado. sos un mero loro repetidor. Por lo tanto, si yo docente no reflexiono, me paro, tiene que ver con la lección mecánica, con el verbalismo. Docente viene, se para, da la clase, un poco lo que estoy haciendo yo, un poco interactúo. Ahora te estoy entendiendo. Claro, como el análisis ¿Vos del querés Emplay, que el Emplay decía que él los hacía estudiar. Hay un autor que usa el profesor Luciano, que habla sobre la geografía crítica, me parece. El Emplay utilizaba la geografía, o sea, la hacía utilitaria para cierta población, ponele. Yo creo que algo así, creo que... Tiene que ver con un conocimiento, crítico, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, la respuesta. Eso, yo ahí, cuando usted me tira eso, sí. Por un lado me Puede parece un pensamiento crítico. Claro, Fundamental. para que nosotros podamos transmitirle al alumno también esa forma de aprender, de que pueda hacer crítica de lo que el docente le está enseñando. Eso y es ahí por un está lado. la mediación, ¿no? Sí, hay toda una teoría de la mediación pedagógica con actividades y técnicas. Pero, insisto, nosotros, docentes, Es algo que no esté prescrito. ¿construimos conocimiento? Tenemos que construir conocimiento, sí. Es fundamental. Y un poco lo charlamos el viernes en Areal. Pero bueno, ¿qué elementos intervienen en la clase? Se puede hablar de los supuestos básicos subyacentes, que a veces ¿qué son los supuestos básicos? Primero, supuestos que tenemos todos, no lo podemos comprobar, que tienen marcada influencia en la clase. Preconceptos, que los tenemos todos y los vivimos a diario. Y sin ánimo de adular, ¿por qué no lo entiendo? Porque no lo puedo demostrar. Pero un curso nos llega más que otro. Un curso se convierte en una tortura. Otro te pasás de mambo y el tiempo se te vuela. No lo puedo demostrar empíricamente por qué me pasa esto con un curso y con otro no. Básicos porque son concepciones que uno tiene. Y subyacentes ¿por qué? Porque están en el inconsciente, que tiene que ver con la concepción que tenemos del otro, con la educación, con las relaciones sociales. Eso influye y va a marcar y en cierto modo va a condicionar la arquitectura de la clase. ¿Por qué? Porque la clase, en un espacio físico áulico, excede del salón de clase, no es meramente técnica. No, y eso ya lo han escuchado, no tenemos recetas para. Por eso Sanjurjo habla de más o menos estables. Ahora, tendríamos en la concepción de Menin, que lo cita mucho,
Sanjurjo, Ovide Menin es un psicólogo especialista en educación, es de Rosario, hace poco que se murió, fue rector fue decano de psicología de Rosario, habla de recuperar la clase y habla de la clase tradicional y la clásica. ¿Cuál sería la clase clásica? Por eso se habla de recuperar esa clase clásica. Esa es la parte cuando dice del término cátedra, donde el docente se ubica de una forma en la clase, sí, da la lección bueno, o la lectura. Eso es información complementaria. La cátedra es muy ligado al ámbito universitario o no, que después se termina en lección. ¿Qué es la lección? El docente se convierte en un mero canal de transmisión del texto y ese texto o ese canal es neutro. Es propio de las cátedras medievales y, ¿por qué no, San Agustín, donde aparece la neutralidad. El texto dice esto, digo esto, repitan esto, evalúo esto. Me parece que estamos lejos de esa clase o de esa lección o de esa cátedra. Me parece que a lo mejor en un buen docente, que no comparto, es que ahí hablamos de una clase tradicional en la concepción de Menin, y obvio Sanjurjo fue discípula de Menin, es decir, ¿cuál sería una clase tradicional? Explico. Ejercito o los alumnos ejercitan, evalúo. Esa sería una clase tradicional típica. Con alto impacto de contenido, una clase verbalista por excelencia, que es difícil salir del verbalismo. Ahora, Menin, Sanjurjo hablan de recuperar la clase teórica, donde aparecen los tres componentes, que de hecho en la tradicional o en la lineal también va a aparecer: docente, contenido, alumno. Ahora, ¿cómo actúa el docente? Que eso me parece donde merece la reflexión. ¿Cuál sería el rol del docente en ese triángulo? Activo. ¿Y activo? ¿A qué le llamas activo? Donde transpone el conocimiento únicamente. A lograr, Sergio, una comprensión significativa del contenido, según el texto, ¿no? A través del método y la didactización del contenido. Dice que esta
esta clase está ¿Qué preocupada, sería los pedagogos, la por el método didactización del contenido? y buscar las herramientas para llevar a cabo la enseñanza de esos contenidos al alumno y que se produzca este aprendizaje significativo y que después el alumno pueda con eso construir herramientas y aplicarlo más adelante. No que sea una mera repetición como propone la otra clase. Está bien. Y esa didactización del contenido, ¿qué sería? La transposición didáctica. La transposición, ¿o qué sería la transposición didáctica? Es hacer que el Es una contenido... concepción de Chevalier. ¿Cómo voy a abordar ese conocimiento? El cómo te lo explica la didáctica y la psicología. Pregunto, en esa didactización del contenido, ¿el docente crea conocimiento? Sí, por supuesto, pero creo que es importante. ¿Es la didactización del contenido o la transposición didáctica? La manera que voy a enseñar. Es reformular un conocimiento métodos que voy a para que el otro lo entienda. Claro. Adecuar ese métodos que conocimiento voy a ¿Y a vos científico te a la parece clase. que, a ver, es convertir, reformular? Adaptar. No me gusta adaptar. Contenido, ¿no? Planificar. No, planificar es otra historia. No, pues sabés que adaptar me parece que No hay creas. No, yo no, el contenido no se adapta. Un contenido científico lo transformamos a través de lo que Chevalier dice transposición, didactización, en contenido enseñable. ¿Construye conocimiento el docente? Sí, totalmente. Ahí era la pregunta. Ahí. Desde lo que... A ver. Yo te doy un ejemplo. Yo saco un contenido para enseñar. Lo saco del currículum. Pero yo tengo que hacer mi trabajo para que el alumno aprenda. Bueno, Macanudo, debo vos utilizar herramientas. Vos del currículum no sacás el contenido. Vos me estás hablando de primaria o secundaria, porque en primaria está todo. Da lo mismo. Da lo mismo, ahora ya vamos a publicar en el Classroom. Por ejemplo, no sé, quiero trabajar célula, un ejemplo te doy. Yo voy a buscar la manera de que esos alumnos aprendan célula. Voy a buscar las metodologías y demás. Quizás se refiere mayormente a un texto enciclopédico de carácter científico. Yo quiero enseñar célula. ¿Qué quiero enseñar? Quiero o me dice qué tengo que enseñar. Yo para saber qué tengo que enseñar me voy a ir al currículum. Sí, el currículum me va a decir todo, pero... arrancá por acá, por acá, por acá. Más allá de lo Pero vos te vas a... Sí, claro, ahora. pero vos te vas a la realidad del aula, no es que vos lo vas a enseñar. No, pero te estás adelantando. Vamos a llevar los pasos lógicos. Ahora, nos quedan dos caminos para dar célula o mapa o lo que quieran llamarle. ¿Compro enlatado? O elaboras. Exactamente. Elaboro.
A partir Claro, de los sería- conocimientos claro, previos del como- alumno. como está ahí, ¿Dónde está la Me parece que uno diferencia? tiene que construir el conocimiento a enseñar, como aprenderlo, no es que Sí, pero vamos, pará, si yo no reproducimos. para construir ese conocimiento te lo enseñable, tenés que apropiar primero. exactamente. ¿A dónde voy? Claro, sería algo así como por ejemplo lo que pasa, ponele, yo en mi caso, explicar un ejercicio en matemática, primero lo tengo que aprender para después explicárselo a mi hijo. O sea, Exactamente. vos te apropias Pero de ese pará, conocimiento y sí, pero después pará, transmitís. que no es tan simple. O compro enlatado, que puedo comprar desde el contenido masticado, comprar, metafóricamente, ¿no? Que es una forma básica de enseñar. Compro enlatado, también puedo comprar enlatada la actividad, porque hay muchas revistas que me dicen, para dar la célula, me tira un gráfico, me tira esto, entonces soy mero repetidor. O lo construyo, lo aprendo, lo indago, pero lo indago desde lo científico y desde lo epistemológico. Por eso, pero ahí entonces no estás aplicando métodos. El método después, espera, Sí, estamos en, tomé unas horas, tengo que dar X tema, todo no me puedo acordar. Voy a dar otro ejemplo. Y lo asocio con el año pasado con Areal. O cartografía. A ver, ustedes el año pasado trabajaron Areal, trabajaron textos. Esos textos que ustedes trabajaron, llámese Wilson, llámese Glott, qué sé yo, los romanos de Barro. Sí, eran todos textos que vos elaboraste, o sea, tenían tu impronta, digamos. Más allá, lo que tenía el mío es lo ideológico. Me parece que tiene que ser esto. Pero esos textos, ¿yo los puedo volcar en una clase? Sí, ¿por qué no? No, porque va a depender del contexto cultural y de la sociedad. Para mí, depende de la sociedad y la culturalidad educacional, no para todos. Yo Sí, pero se no puede sacar una cursé el año extracción de un pasado. texto. A ver, Se puede sacar un... Claro, Estructurado para una pero me secundaria. parece que lo que estamos haciendo ahora es hablar del texto, no reproducirlo, sino sí volcarlo a la clase. Sí, Estamos para los hablando que del se texto. están formando, sí, a pero ver, para un esos secundario no. textos que ustedes Hay que adaptarlos, hay que adaptarlos. adaptarlos, no me gusta. Esos Adaptarlos, textos que el año no. pasado trabajaron, Cierto año, ponele. transformarlo. ¿cómo? Transformarlo está bueno. También transformarlos también. Yo porque me Extraer- salió adaptarlos, pero Sí, transformarlos podés también, extraer sí. párrafos o una postura Claro, o un para debatir o un... Por eso, según en qué año, A lo que ver, estés esos dando, vos podés textos tomar. son para un profesor de historia, para un profesor de geografía. Yo no sé si se acuerdan, esto que estamos viendo no lo van a enseñar. A ver, estuvimos 3, 4, 10 clases y la volvimos este año con espacio geográfico o tiempo. ¿Qué van a hacer ustedes con ese conocimiento? Van a crear otro tipo, ese es conocimiento científico.
con un componente ideológico en ciencias sociales lo mira desde un paradigma. Pero por eso, entonces sería como lo mismo que planteaste en cartografía el otro día, el conocimiento científico y el método de transmitirlo sería, por ejemplo, lo que vos planteaste, lo del transportador. Bueno, exactamente. Ese es el tipo de conocimiento a través de eso que el docente construye. ¿Qué construye el docente? El conocimiento didáctico del contenido. A través de las herramientas. Ese es el conocimiento que construye. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el conocimiento científico. Punto. Investigó, sí, arribó a esto. Puede estar estable o puede un paradigma derribarlo. Otra línea de pensamiento. A ver, en historia, los hispanistas llevan una línea de pensamiento. Viene la otra línea, los indigenistas. Te dicen lo contrario. Sergio, perdón, entonces vos, ahí Sandra planteaba lo del tema de adaptar. Vos decís que adaptar no, pero ahí estarías adaptando, o sea, ese conocimiento científico a cierto grupo que puede ser, por ejemplo, no, estás construyendo, adaptar no, porque si no entro a recortar, esto me parece que es mucho, esto no, esto lo otro, no. Desde el momento que ese texto científico yo lo convierto en contenido enseñable, claro, sí, es verdad. Tengo en cuenta mi concepción política, mi concepción epistemológica. Claro, le pones tu... ¿Qué paradigma? ¿Qué me dice la política pública? ¿Qué me dice la psicología de cómo aprende? Eso sería la competencia didáctica. No sé si es o qué es la competencia didáctica. Y según Abli es eso, es conocer los contenidos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, saber también... Es la construcción del contenido enseñable. La didáctica es una herramienta más para a ver, pero no termina ahí. Yo lo construyo. Lo construyo, planifico. Lo aplico en la clase. Tiene que saber transponerlo, ¿no? Lo aplico en la clase, lo enseño. Pero eso me entra a jugar otro elemento. ¿Cómo sé que lo que hice lo hice bien? Prueba y error, prueba y error. ¿Quién me lo dice? Eso que vos planteás, que bueno, no hay que estudiar, sino que a través de las clases y de esa interacción se absorbe más el aprendizaje. O sea, si vos ves que ponele en un grupo ciertos alumnos absorbieron el conocimiento que vos transmitiste, quiere decir que está bien construido ese conocimiento. Bueno, ahora, lo aplico en la clase. ¿Cómo sé que lo hice bien? Hubo construcción de conocimiento, claro. A través de una evaluación. A ver, si logré que el chico o que dejar el alumno, en el otro la enseñanza. Exactamente. Si se produce un acomodamiento en base a ese andamiaje, si fue significativo. ¿Qué quiere decir cuando un conocimiento o un aprendizaje es significativo? Cuando se apropió de ese conocimiento. Cuando lo puede aplicar a otro contexto. Si lo pueden utilizar, sí. Exactamente. Que lo pueden utilizar en otra cosa. En la vida. Y lo comprenden, no es mecánico, sino es comprensivo y crítico. Exactamente. Ahora, pregunto,
Me leí, qué sé yo, el texto de Glotz. Armé, lo voy a dar así en función de cómo Glotz construyó, para qué el grupo me responde a esto, la edad más o menos va, tengo herramientas didácticas para, punto, doy la clase. ¿A través de qué? Sé, o de qué instrumento me permite a mí saber, ¿estoy haciendo las cosas bien? O lo que hice no entendieron un pomo. Sí, Matías, ¿qué? La evaluación. Y ahí entra a jugar otro elemento que es la evaluación. ¿La evaluación para qué sirve? Para dar un diagnóstico del conocimiento en el grupo. Más allá, no sé si diagnóstico. Un Para dar a seguimiento. conocer Cuando lo que evalúo a se un aprendió o alumno, no. me estoy Es como un evaluando a mí. seguimiento. Claro. A ver, sí, claro. Y yo, a para ver ver, si y se yo han sí, entendido con el un tema. parcial, con una prueba, sé realmente si se produce ese acomodamiento, pero para ver No, que no. entra a jugar No, porque otro todo esto lo elemento. puedes aplicar, por ejemplo, en algún trabajo Pasa que no práctico. Depende aplica cómo, solamente para el docente. depende cómo construyas la evaluación también. Exactamente. Claro, porque la ¿Cómo evaluación puede ir construimos la más allá de las evaluación? Tiene que ver pruebas. con el... Bernardita, vos que sos nueva, ¿qué es evaluar? No sé, una definición de evaluar, no sé, pero Bueno, saber qué vos, sabe ¿qué el te otro. parece? O qué nos puede decir el otro, qué sabe ¿Cómo? el otro. ¿Qué sabe el otro? Preguntarnos eso. Pero ahí estás midiendo. Ahí está. Bueno, sí, O evaluás o medís. claro. A ver, el tema de evaluación es muy complejo. Más allá de que necesitamos el numerito para acreditar. Ahora, si hacemos un aprendizaje lineal mecánico, que no sabemos si fue significativo o si no fue significativo, ahí estamos midiendo. Por eso, pero esa evaluación que vos decís de medir sería si fuera una evaluación, ponele, una prueba escrita u oral, pero vos esa evaluación la podés hacer a través de un trabajo práctico. Y a través de un Claro, trabajo pero práctico. Pero por eso, aplicando vos a través de un trabajo práctico, también podés aplicar por ahí técnicas o formas para, a través, Exactamente. ponerle, de preguntas, no me sale la palabra, ¿cómo es? Disuasivas, creo que es. Ver si el conocimiento del cual el alumno se apropió lo puede aplicar o lo puede... A ver. claro, si lo puede expresar el conocimiento. Pero Es además complicado también se porque puede evaluar mediante el trabajo influyen en muchos clases. Sí, factores. ya sé que es complicado. Influyen muchos factores ahí. Sí. Entonces es complicado. Pero es lo A lógico. veces el alumno sabe un se puede montón y no evaluar te porque dan a lo, entender lo no que lo comprendieron explaya. o no. Claro, está ¿Cómo bueno no eso que hay? mencionás. Ahí vuelvo a decir que mediante el trabajo en clases también se puede evaluar, debido a que se pueden realizar preguntas de lo que estuvieron trabajando, entre otras cuestiones, y ahí través de la puedes saber si interacción. comprendió o ¿Y no lo que se por qué trabajó. carajo necesitamos un parcial como para Yo le digo a Luciano. cerrar y poner moño? Al cohete, porque si vos en clases trabajás con los chicos A de ver. una forma más... Coincido. Porque te lo piden. Eso Claro, es porque además mentira. ahí entran en juego un Claro, montón de sí, otras cosas. No, sí. eso es Ya está mentira. estipulado. Que te lo piden el parcial es mentira. No, porque vos tenés que Es más presentar como una una copia. formalidad el tema del parcial, me Claro. parece. Sí, pero ¿para quién? Para el profesor nada más, porque no creo que de la institución te pidan una copia de cada parcial de cada alumno. No, No sé, ¿me equivoco? no, al contrario.
Si nos vamos a la 40-43 y hablo de No, no te lo superior, pido. a ver, a mí se me ocurre tomar un parcial. Tomo un parcial, pero ese parcial, no solo que te tengo que hacer la devolución, es tuyo. Claro. Yo Incluso no no me hay lo- una cierta A cantidad. ver, si yo quiero quedarme con una copia, le saco una fotocopia. Claro. Pero ese es tuyo, es producción tuya. Bien, mal. O lo que sea. Pero ese es tuyo. Pero eso no, lo dice la norma. 40-43 te dice eso. Y acá entra la evaluación, atraviesa todo. Acá lo que tenemos que, ahora, me voy en el caso de Marianela. Y ya 5 minutitos más y termino. Si yo lo aplico, eso que yo enseñé, lo aplico a un trabajo práctico, ¿qué tipo de aprendizaje sería? ¿Para cómo? Si vos, A ver, qué sé si yo, vos aplicás todos esos conocimientos, lo aplicás. Ahí estoy logrando la significatividad que dice Axubel. Claro. Yo creo que Sí, lo ok. importante de dar un trabajo práctico es que sea la producción libre. Entonces vos a través de la evolución podés darte cuenta si ese texto, ese tema que estuviste dando, el alumno se apropió y defiende su postura, la fundamenta. Yo creo que ahí es donde se va construyendo ese conocimiento, ¿no? Cuando se construye el conocimiento, ninguna duda. Y lo padecí el año pasado. construir es libre, porque vos si estás construyendo algo tuyo, ¿o no? No, no es tan libre construir ese conocimiento. Nosotros el año pasado habíamos tenido con Luciano el trabajo que hicimos a fin de año, que fue el de las revoluciones. Eso se fue dando, o sea, fue un trabajo que a partir de todas las clases que habíamos tenido, teníamos que hacer una relación. También, o sea, si bien los temas fueron temas que él dio que tenían que ponerse, fue libre, o sea, cada uno lo armó como lo consideró que lo entendió. Sí, pero eso no era libre, Marianela, porque una la consigna ya estaba. A ver. Claro, pero había que hacer una relación, vos podías establecer la relación. Sí, pero a ver, eso es un pero para que eso sea significativo, lo tenés que aplicar a otro. Y vuelvo con Eugenia, Por ejemplo, Eugenia Butti. Yo lo padecí el año pasado. ¿Me escuchaste, Eugenia? Sí, te escuché. Ah, bueno. A ver, un conocimiento para que sea significativo tiene que producir en ese andamiaje que tiene el alumno un reacomodamiento de esos conceptos que traía, o los refuerza o los cambia y se apropia de otro conocimiento. ¿Cuándo va a ser significativo? Cuando lo puede aplicar a otras situaciones. Cuando lo podés transponer. Asimilación y acomodación. Nosotros, exactamente, nosotros docentes cuando lo podés transponer. Pero el alumno, cuando lo puede aplicar a otras situaciones. Digo alumnos, ustedes también. Claro, cuando lo En la usamos. vida cotidiana. Exactamente. ¿Para qué Pensando en aprendimos? las evaluaciones, una de las mejores evaluaciones es cuando te presentan un caso, un ejemplo. Entonces uno tiene que analizarlo según lo que trabajamos durante el año, según la teoría. Y ahí tenés que elegirlo, podés analizarlo desde todas. Y cuando tenés que elegir cómo vas a pensar eso, me parece que ahí es a donde se utiliza, ¿no? Y adaptarlo a ese caso en específico. Sí, puede.
Un Le ejemplo. voy a poner un ejemplo. Espacio-tiempo que nos va a atravesar a lo largo. Es decir, ustedes, eso que aprendieron de espacio y tiempo, no lo van a enseñar. Lo van a aplicar para Vamos a tener desarrollar en cuenta la clase. otros conceptos. Tal cual. Pero lo van a utilizar para otros conceptos y lo van a usar para lograr esa producción de conocimiento o el conocimiento didáctico Fue del algo así contenido. como vos nos habías hecho en uno de los trabajos, los de los distintos tiempos, medio, corto y largo. O las meninas, ¿Te o acordás las que nos meninas, habías puesto o el el rapto de año las Sabinas. pasado? ¿Se acuerdan del Claro. rapto? Bueno. Ahora. Claro, sí. Ahora. Bueno, ¿a través de qué? Lo vuelco en la clase. Algunos le llaman a través de las estrategias, a través de las formas básicas de enseñar, que lo vamos a trabajar la clase que viene, a través la narración, la explicación. Exactamente. Que algunas sirven o tienen mayor aplicabilidad en las ciencias sociales, otras no tanto. Por eso hablamos de formas básicas. Esa es una concepción piagetiana a través de Aebli, que arma una didáctica basada en la psicología de Piaget y de ahí se desprende las 10 formas básicas de enseñar. Pero como forma general, nosotros, especialistas en sociales o en geografía, vamos a tomar esos elementos. Y vamos a crear estrategias. Y después quiero volver a lo enlatado o lo comprado. Entonces, esas estratégicas que tienen que ver con lo que Burbú les dice movida de la clase, son esas actividades que se despliegan, que se ponen en marcha, esos recursos que se ponen en marcha para transponer el concepto. Ahora, ¿a dónde tenemos que apuntar? Otro elemento es para que el alumno logre la comprensión, logre la aprehensión con H. Y vuelvo o construyo o compro enlatado. ¿Qué es cuando construyo? Armo o compagino, y ahí sí un poco lo que decía Eugenia, no Butti, sino Eugenia García, tomo elementos, pero le doy forma, le doy un orden. Y creo una actividad en función de eso. Ese es un docente crítico reflexivo. Y utilizo las distintas formas de enseñar en función de esa creación de conocimiento que yo hice para, o agarro un texto de secundario y tiro una guía. ¿Se entendió? ¿De qué lado estás, chabón? Diría. No, sí, Claro, o porque sea, vos también el año pasado en Arial nos incentivabas que leamos y construyamos nuestras propias producciones. Sí, sí, pero dejemos la parte mía, que tengo mi mambo y mi locura.
Me parece que o reflexionamos. Claro, en general lo que se plantea es eso, formar docentes críticos, una de las pautas que habías dicho, y a partir de ahí también darle al alumno esa posibilidad de ser crítico también. Porque en realidad, profe, el docente, a través de la estrategia, debe descubrir las potencialidades y dificultades que puede tener el alumno a la hora de pensar, de expresarse. O sea, también eso sirve, creo yo. Por eso es que... Sí, como discurso de tribuna me gusta. Ahora, ¿cómo? No, como estrategia. Claro, es interesante A pensar eso. esto en qué es un docente crítico, ¿no? Porque el otro día hablaban del currículum, no sé si yo estaba en la clase o no, y como ser crítico también significa, bueno, tener el criterio de decir hasta dónde voy a seguir esto y hasta dónde no. Hasta dónde voy a buscar otro autor o voy a seguir con el mismo, Sí, ¿no? y el docente crítico me parece que tiene que... Crítico y reflexivo van de la mano. Exacto. Desde ese punto lo veo como reflexivo, ¿no? Pero... Claro, como dice Bernardita, sería como estudiar un tema desde las distintas posturas, ¿no? Para poder lograr ser crítico. Eso Porque es si yo uno. lo miro desde un solo lugar, siempre voy a pensar lo que ese solo autor me quiere decir, pero no sobre todos los otros. Sino por Está ahí es eso. bien, sí, pero yo Sí, estoy pero a través de todo hablando, eso sí, pero ahí, en cierto modo, ahí está lo ideológico y en sociales. por eso va a partir de todas esas posturas crear tu propia postura. Sí, pero yo lo que voy, docente crítico reflexivo, de mi práctica como docente. Esa es, me parece que, donde tendría que poner el peso. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Mis alumnos Claro, me entienden? ¿Qué vuelta de tuerca le tengo que dar para que no me Crítico a bostece? sí mismo también, ¿no? ¿Cómo, Nico? Claro, esto de evaluar sobre- a los estudiantes y evaluarse a uno también. Después de evaluaciones hay todo un tema de charla. Pero bueno, antes de que me echen... No tenemos nada, bueno, no tenemos más clases, Bueno. pero al punto, quiero que vaya al punto, porque no te entiendo muy bien yo. ¿Qué? Ya explicó todo, Nico. Sí, ya ¿Qué sé. más querés que te diga? No, ¿A dale, qué se refiere realmente punto? con crítico él? ¿Cómo no? Porque yo puedo ser... Que lo que para mí está queriendo decir Sergio es que no crítico del contenido de lo que uno va a dar, sino crítico de si realmente A ver. pudo producir en el otro el conocimiento, si ya los alumnos Sí, me con refiero. Sí, dale, Euge, dale. que si con la forma que uno tiene de practicar la enseñanza realmente lo logró o no. A eso me parece que va. A ver, crítico del contenido, me puede gustar, no me puede gustar. El enfoque o lo que dice. Bueno, pero ahí entra a jugar el otro elemento, el elemento ideológico. ¿Estoy de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo. A ver, desde mi ideología, El otro día Sí. Perdón. Yo el otro día pensaba en esto de las ideologías, ¿no? Y me parece que va un poco con esto que nos está diciendo, de tener criterio frente al aula, frente a la práctica. Son dos ¿no? cosas Bueno, distintas. yo tengo mi postura, ¿no? Mi ideología, no sé, por ejemplo, de género. Digamos, y eso no es que uno va a adoctrinar respecto de esa ideología, sino que va a tomar una postura ética, crítica de cómo va a dar su clase. Exactamente. Cómo va a ser la práctica, ¿no? Exactamente. Vas a tomarlo, pero yo me refiero a la reflexión de cómo enseño. ¿Me entienden o no me entienden? Lo otro, a ver,
Sí, hay lo una llevo a otro ejemplo, pero eso significa tener una constante crítica de qué estamos haciendo A ver, y cómo lo vamos a hacer. A ver, desde... Sí, yo sí te entiendo, profe, porque yo lo vi desde el punto del autor Calderón. Está bien. A ver, una cosa, y quiero ver lo ideológico. A lo mejor a otros le afecta. A ver, cuando escribe los alumnos y las alumnas, o no sé, o escribir con X. Me parece que Pero ahí estamos apropiando una ideología, entonces. Exactamente. Claro, yo lo pensaba. Claro, vos tenés, es como dice Pero la palabra estudiante no engloba todo, una palabra que engloba todo. Bueno, claro, pero me parece que... Pero según la ideología que tengas, tenés que decir estudiantes y estudiantas. No sé si pegan o pegan. Pero, a ver, pero ese es un tema muy caliente. Claro, sí, no, está muy, todavía no se puede hablar. Me parece que no me Yo sé, interesa lo único que sé es que estamos en el eso. siglo XXI y hay que aceptar todo lo que se va. Pero que vos no lo digas, El no mundo quiere va decir que no cambiando, lo la gente va aceptes, Nico. cambiando. A ver. ¿O no? Con lo que Que vos decía. no lo digas, no quiere decir que no lo aceptes. Vos podés Exactamente. aceptar todas las formas O pará. y no por eso tenés la necesidad de que cada vez que vos hables digas, por ejemplo, ustedes con X, ponele, o bueno, todes. a ver. Yo sigo insistiendo, para mí la inclusión no es un cambio de letra, perdón. Coincido. O una X o una E. No, me parece que yo no pienso lo pensaba eso. Acepto, pero no Sí, enseño. chicos, sentido común, nada más. A ver, Me pero parece vamos a otro tema. Que ahí sí pesa lo ideológico, lo político ideológico. Agarran un profesor de historia, según su ideología, habla de el genocidio español. Sigue una línea. O el genocidio que cometieron acá. O otro profesor de historia revaloriza al mapuche. Según la ideología o según la concepción que tenga, o va a hablar de genocidio o va a hablar de otra cosa. ¿Y qué sería lo correcto hablar entonces? Depende de la postura, depende de la ideología que vos tengas. A ver, lo correcto. No hay una forma correcta, me parece a mí. Ahí vos no tenés hay que una forma correcta. y darle Es lo que al vos... alumno Lo correcto sería hablarle un poco de todo. Si vos a lo que iba, que me parece tuyo, que... te imponés. A lo que iba es que me no. parece que lo correcto No es va al adoctrinamiento ahí. no... Es que, quieras o no, lo vas a hacer. Coincido. Porque somos sujetos y porque es un conocimiento social. Bueno, pero pasa lo mismo. Pero me parece que a lo que iba es a respetar, en todo caso, y no imponer una ideología, ¿no? No sé si me sé expresar en lo que estoy pensando. No, coincido. En teoría me parece perfecta. Pararme y decir, bueno, esta es mi ideología, y ser transparente en esto y plantear que esto es justamente un conocimiento social y que puede estar sujeto a distintas formas y que no por eso hay una correcta, pero que sí puede haber una que dañe un poco más a otra, o bueno, eso también es ideológico, ¿no? Plantearlo desde ese punto. Por ahí vos podés no decirlo, vos podés decir, no, esta es mi ideología, podés no decirlo, pero si y es constructiva y sirve para algo, podés implementar una idea que contribuya de actos y de situaciones que el alumno va a reconocer cuál es tu ideología, sin vos haberla dicho. No necesita ser explícito, claro, no necesita.
La No necesita educación en ser realidad no explícito, tendría que exacto. ser ni ideológica ni partidaria. Tendríamos ¿Cómo, que dar las Bernardita? herramientas para que el alumno pueda decidir desde qué punto va a querer estar, por ejemplo, sin inculcar nunca un pensamiento nuestro. Bueno, pero por eso, si Pero vos no le lees podemos no la ser No me en cuanto ideológicos a lo ni políticos. ideológico, a lo demás sí. Es que la educación es ideológica, Exactamente, ¿o un no? acto Y política. ideológico político. Sí, Y es política. A profe, y ver, aparte cuando se dan los periodos liberales, cuando ves Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ahí marca más o menos ya una ideología y los chicos se dan cuenta. Ahí marca. Cuando planteábamos, creo que el año pasado fue que hablamos del tema del trato de las mujeres, cómo era, no sé si, creo que fue con vos, Sergio, puede o ser, sí. con Gustavo. Pues Habíamos sí. hablado del tema de la posición de la mujer en la época, ponele, rosista, y la posición de la mujer hoy en día. Creo que esa ideología fue cambiando. ¿Con vos o con Sergio? Con Gustavo, en parte, no me acuerdo. Puede Bien. ser, a ver, Con Gustavo fue, sí, Desde sí, esa todo. puede perspectiva, ser con los dos, te digo, porque venimos de la misma semilla. Es decir, tenemos la misma formación. Entonces, no, sí, ninguna duda. Pero bueno, Ahí se deja entrever también la bibliografía de cada uno, la biografía, lo que trae con uno, ¿no? por ahí exactamente. el contexto social también por el que pasa cada uno. No sé si Claro. Sí, vos fíjate que un profesor por ahí, es lo que hablamos el otro día con el tema de las edades, un profesor por ahí más joven va como, no sé, capaz me equivoco, ¿no? Pero tiene esa sensación de una ideología más, fuerte, digamos. La ¿Para aplica qué es la ideología? ¿Qué es la ideología más fuerte? Y vos, por ejemplo, es lo que te planteaba hoy, vos podés no decir mi ideología es esto, pero la podés transmitir a través de, por ejemplo, esa palabra, todes. Pero eso Ponele. lo hacemos. Estás dando esa pauta. Después, eso lo hacemos a lo mejor solapadamente los viejos. Sergio, cuando pero mira, con los dedos de la mano marcados, las personas grandes que tienen esa manera de hablar, ¿no? Normalmente vos escuchás a los chicos más jóvenes, por ahí. Es interesante Sí, porque capaz cuando me yo equivoco. dije ideología de género, todos empezaron a hablar yo tengo el micrófono de todes y de la palabra con E. Y no sé si lo relaciono tanto con esto, me parece que esa es la forma más explícita de esta ideología de género. Pero me parece que lo que me interesa pensar es que el género, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Y para pensar qué es una ideología. El género en sí es una ideología. Hablemos con E o hablemos con los y las. Porque el No sé género si en una sí ideología, yo te diría un convencionalismo. Claro, pero es una Es un construcción social. Yo lo veo desde la cultural, profe. Yo lo veo desde lo cultural, pero no es que yo lo respeto, pero no lo trabajo. La educación es la educación y respeto la academia del lenguaje si es que estoy bien segura, pero yo no lo trabajaría así con ese lenguaje, no, pero respeto a mis colegas. Yo a lo que voy es que yo tampoco escribo así ni hablo así, pero me parece que, por ejemplo, algo tan básico como cuando se pasa lista, que se divide entre hombres y mujeres. ¿Por qué no unificar una lista históricamente ya viene así pautado? Vos vas a un colegio y tenés baños de nena y de nenes, o sea, ellos ya... Bueno, nosotros somos críticos frente a esa realidad o no. A eso apuntaba yo con ese primer planteo. Sí, pero ¿no? para, Bernardita, vos, a ver. Por ahí no sé. Para. Vos ahí, Pero no para discutir el género, sino para pensar en la práctica y en la en la la práctica. Para pensar en la práctica. Para mí hay cosas que me hacen ruido. Primero, esa cuestión de género viene del positivismo, tiene que ver con lo biológico, no con todo el otro combo. Ahora,
el tema de los baños. Baños para nenas, para nenes. ¿Qué opinás? Yo, ¿querés que te diga la verdad? Hoy yo no veo que esté Un mal. inodoro pero igual, tampoco- para uno, para otro es lo mismo. Nada, me parece Bueno, pero perfecto. tampoco veo que esté bien. Pero ¿Por no qué? tiene que ver algo Más allá de también. separar. ¿Qué? No, pero no tiene que ver esa separación también con el cuidado del cuerpo. Por eso Tal cual. a eso iba. Más allá de separar, es una cuestión, me parece a mí, es una cuestión de respeto y que uno lo aplica, por ejemplo, en tu casa. Vos estás en el baño, ponele, no entra otra persona. Pasa eso en todos lados. Si vos estás en el colegio, en un baño, es un lugar privado. Que no lo es. Bueno, profe, Bueno, pero ponele, vas a un club y te pasa lo mismo. Tenés baños de nena y de nene. Una mujer no trans, sé si ¿a qué baño separa va? género. claro, eso es lo que yo quería plantear también, profe. Bueno, pero por eso, la por ahí, construcción, la construcción de un baño para trans. Sí, profe. ¿Por qué, sabés Propusieron que una esto propuesta. pasó el trans se considera mujer? Mentalmente Eso se considera pasó mujer, el acá. trans. Tendría que ser una mujer. Exactamente. Sí, ahí Una coincido. mujer es una claro. mujer. Ir a un baño de mujer. ¿Por qué tendría A ir que al hacer baño de otro mujer. baño una mujer si Sí, mentalmente es una ¿dónde mujer? está el problema? Somos grandes, loco. A ver, ¿por Pasó, qué hay que pasó construir acá un en Buenos baño? Aires, pasó que un colegio construyó Ahí un está como baño. queriendo separar entre el blanco, el negro, el Re amarillo, tiene que ir a un Si vos pones un baño para Si vos te trans, identificás porque en como realidad estás mujer, excluyendo a los trans. Lo estás exactamente. segregando. O sea, si vos te sentís mujer, entrás Sí, al baño de está mujer y mal. ya Un está. baño de mujer y nos jodamos. ¿Por qué? Claro, de Sí, acuerdo pero a, baño a- Es lo que yo a donde se sienta proponía también, identificado. profe, pero Ahora hoy una se sintieron pregunta, ya hago una ofendidos. pregunta. O Los sea, baños si se químicos. sienten mujer, van al baño Los baños mujer. Y si se químicos. sienten hombres, que Por vayan ejemplo, al hay un baño de baño hombre. químico. Sí. El baño es lo mismo, es para cualquiera. O sea, ahí vos estás excluyendo, o sea, ¿por qué va a ser otro baño más que sea transexual? No, me Sí, parece es que para igualmente cualquiera. Es para cualquiera, pero una dentro mujer de no las entra a un baño de varón. escuelas, Exactamente. yo Bueno, sí he entrado a baños de O varón. sea, aplicarlo es una cosa y Dentro de las decirlo. escuelas, también. me parece que es interesante. El bardo que te armé en Yo la me clase, confío y Sergio, yo ¿eh? entro igual. justo a mí me decís el bardo que me armaste en la clase que vivo generando despelote. No, yo, en relación a los baños me parece que... pero es interesante pensar esto El en inodoro ya está. que, claro, Ya, lo uno, ¿sabés cómo se termina en esta que discusión? las identidades de género se Que construyen en la que cada secundaria. parte del baño sea mujer, hombre, y que en los interiores del baño tenga puertas cerradas. Listo, punto. Déjense de joder, hagan lo que quieran en el baño. Claro, con pasadores. Bueno, ¿Entendés? Listo, se terminó el problema. bueno, Pero es cuando él saca el tema de hacer un tercer baño, yo le saco el otro tema. Es como decir, un baño para negro, un baño para blanco. Está como que siendo medio racista por un lado. está bien. Bueno, dejo de grabar